¿Ya le salió grabado? Ya. Ya, listo, pues. Bueno, buenas tardes, compañeros, buenas tardes, docente. El día de hoy tengo conmigo la licenciada en Psicología Clínica Sonia Rodríguez y ella nos va a brindar información sobre nuestro tema, que es maltrato económico y sexual hacia la mujer. Una de las principales fuentes de información que nos propició el trabajo experimental es que nos dieron algunas preguntas como sustento para sustentar perdón, vale la redundancia, como fuente para poder sustentar nuestro proyecto. Y una de esas preguntas es, ¿cuáles son los indicios para sospechar que esta relación, ¿verdad?, de abuso económico puede terminar en abuso tanto económico o sexual? A ver, hay dos cosas allí. Uno son los factores de pobreza o de necesidad que tienen las mujeres, que generalmente tienen más dificultad para acceder a recursos económicos propios, porque tienen limitaciones para estudiar, porque las familias consideran que no es tan importante que ellas estudien, porque les hacen creer eso, que no tienen capacidad para aprender y para estudiar. Entonces empiezan a estudiar y desertan muy fácilmente porque en su imaginario y en su entorno es como las mujeres lo que tienen es que conseguir un marido, alguien que las mantenga, tener hijos y nada más. Y eso las hace muy vulnerables a pensar en otro proyecto, algo que vaya más allá, que diga sí puedes estudiar, puedes tener tus recursos propios, puede ser deportista, líder político, ingeniera, agricultora, lo que tú desees, pero tiene que haber un entorno que le dé facilidades y las mujeres lo tienen más fácil en general y en nuestro país más. Y de allí la relación con el abuso sexual es como en la medida en que las mujeres no tienen autonomía económica y dependen de alguien que las mantenga, las hace vulnerable para que estos sujetos abusen sexualmente o a través de prácticas sexuales les entreguen dinero. Es decir, a ver, si aceptas tener sexo conmigo, entonces te doy dinero. Y ocurre desde los entornos constituidos, digamos, el marido o el padre de los hijos que está separado, pero que llega a la casa y quiere tener actividad sexual con la mujer para darle dinero, para dar el dinero que corresponde, digamos, para la alimentación de los hijos, para la escolaridad. O ocurre en situaciones donde eh, campamentos de refugiados, migrantes, que viven en situación de peligro, que viven en situación de calle, donde la violencia sexual las rodea, digamos, y están expuestas. Entonces, estos que que acompañan, cuidan y vigilan, muchas veces aprovechan de la necesidad de estas niñas, porque abusan sexualmente de niñas, de mujeres adultas, para cometer abusos de naturaleza sexual, sabiendo que ellas están en condiciones de precariedad, de pobreza, de vulnerabilidad, que no tienen cómo defenderse, que tienen hambre. Hay niñas, adolescentes que aceptan tener prácticas de naturaleza sexual porque tienen hambre, pero que entendida en un arco más amplio es explotación sexual, porque es aprovechar de una condición de vulnerabilidad para tener prácticas sexuales que no es lo que ellas están buscando, sino que es una necesidad, digamos, económica, cuando una chiquilla está con hambre, por ejemplo. Listo, Miss. ¿Cómo llegan las mujeres a involucrarse en una relación abusiva de carácter económico y sexual? Un poco por lo que traía hace un momento, Freddy, porque si una mujer no tiene instrucción, no tiene capacidad de mantenerse a sí misma, se vuelve una mujer dependiente. O sea, si una mujer no sabe cómo mantenerse o el nivel de recursos que tiene es muy precario, entonces es vulnerable y muchas creen, o las familias todavía las entregan muy jóvenes, especialmente a nivel rural y a nivel mundial se está tratando de regular que no haya matrimonio o uniones infantiles, pero como una familia entrega a una chiquita de 14, 16 a un tipo de 30, 40, 50 años,
para que la mantenga, para que haya una sobrevivencia económica. Entonces estas chiquillas por necesidad, por pobreza, por falta de instrucción, por un contexto que no las alienta a que puede ser de otra manera, se ven envueltas en situaciones de dependencia, de sometimiento económico, porque no tuvieron otra oportunidad. Esto igualmente tiene mucho que ver con la cultura como tal, ¿verdad? Porque como usted mismo mencionó, les han desde pequeño, o sea, desde pequeños y pequeñas enseñado a que no, es que la mujer solo tiene que, y en un artículo de hecho lo leí, no es que la mujer solo tiene que lavar, no es que la mujer solo tiene que poner las necesidades de otro o sea, por encima de las de ellos. O sea, es como que, ¿qué pasa en esta situación? En esta sociedad sobre todo. Lo bueno es que ahora a estas alturas ya se le está haciendo frente a esta situación, ¿verdad? Ya no es que yo no valgo nada y el otro vale todo. Ay, Freddy, no es tanto como quisiéramos, porque si usted piensa en la población pobre en nuestro país, y la mayoría es pobre, si piensa en las vendedoras ambulantes, con cuánto dinero logran generar ingresos, y eso que ellas logran salir de la casa y vender algo porque están desesperadas y buscan cómo mantener a sus hijos, que es otro factor de riesgo. Es decir, una mujer pobre, no estudiada, sin capacidad de mantenerse a sí mismo y que rápidamente entra en una relación de naturaleza sexual, consentida o no consentida, rápidamente tiene hijos porque tampoco tiene la información, el acompañamiento para llegar a una unidad de salud y prevenir embarazos. No quiere otro embarazo o tuvo un hijo y es lo que ha imaginado que toda mujer debe tener, o sea, toda mujer debe tener hijos, entonces, pero hay algunas que van por el segundo, por el tercero, por el cuarto, por el quinto, porque no tienen una orientación que les permita decir, pero no tienes que tener todos los hijos, o sea, tú puedes espaciar, puedes decidir, puedes planificar cuántos hijos quieres tener, cuántos vas a poder mantener, el padre realmente está cerca, va a acompañar, va a estar, estos niños nuevos, niñas, van a ir a la escuela, van a poder estudiar, pero no es esa la realidad de la mayoría. El índice de embarazo adolescente en los quintiles más pobres en nuestro país es muy alto. Somos el segundo país con embarazo adolescente en la región. El índice de mortalidad materna a nivel rural está, me parece que de natalidad, perdón, de natalidad materna está por sobre los 3 niños, especialmente en poblaciones pobres y rurales. Y el índice de mortalidad materna todavía no lo puedo repetir de memoria, pero hay un índice que tiene que ver con falta de cuidados, de prácticas durante el embarazo, con desnutrición. Estas mujeres pobres que viven en situación de pobreza, que no tienen oportunidad de estudiar, que dependen económicamente, son las que menos se alimentan. O sea, comen lo último que quedó, alimentan primero a los otros, tienen que alimentar a los hijos. Es como un círculo vicioso. Una mujer desnutrida tiene hijos en condición de precariedad y estos niños van a ser los nuevos pobres, especialmente las niñas, porque la situación se repite y se reproduce. No, a ratos nos parece cuando estamos en la universidad que lo que pasa en nuestro entorno es el mundo, pero no es así. Hay que conocer y acercarse un poco más a estos entornos de pobreza y que están a la vuelta de la esquina, es decir, en cualquier barrio pobre, en cualquier unidad de salud, se puede constatar que esa es la realidad que está y que además se ha incrementado y se ha recrudecido con la pandemia, porque hay mucha gente desempleada, porque hay mucha más necesidad en las familias de cómo alimentas a tus hijos, si al marido lo despidieron, si ya se fue antes y está sola con los hijos y tiene que mantener varios. Esas realidades no han cambiado, esas realidades se han recrudecido. Ciertamente hay otros sectores, tenemos más mujeres en la universidad, tenemos más mujeres en el ámbito laboral, no necesariamente son las gerentes, la mayoría, pero ciertamente hay mujeres más en el mundo laboral, pero no son la mayoría todavía, Freddy. O sea, la mayoría tiene necesidades, la mayoría tiene dependencia económica, la mayoría vive situaciones de violencia sexual. Hay mucho por hacer todavía para que eso cambie. Listo, Miss. Entonces, otra de las preguntas sería, ¿cuáles son las organizaciones que brindan ayuda a las mujeres violentadas y cómo podrían recibirla? O sea,
O sea, hay pocas realmente, Freddy, en comparación a la demanda. Si usted recuerda, ahorita no puedo repetir en memoria, pero la Fiscalía publicó el número de denuncias por violencia de género, por violencia sexual, el año pasado, que el encierro era mayor. Es decir, hay un índice muy alto de violencia infantil, donde las instituciones que atienden en la ciudad son muy poquitas. O sea, está el sistema de justicia que tiene psicólogos para receptar denuncias y dar una atención de emergencia, digamos. O sea, voy a poner la denuncia, digo que me están golpeando e inicio un trámite, pero un acompañamiento psicológico para que ella se recupere, para que pueda pensar, es muy poquito. El CEPAN es una de las pocas organizaciones que lo hace. El municipio, ahora que tiene el programa Amiga No Está Sola, pero la mayoría de las mujeres busca ayuda en la situación crítica, en la situación de emergencia. La golpearon, la botaron de la casa, ya la han golpeado varias veces, golpearon a los niños, no tiene para comer, la botaron de la casa, o no tiene casa, o se fue el marido y está sola, y realmente muy poquito. Está el CEPAM, está la Fundación María Guare, está el Consejo de la Judicatura mismo, que tiene unos servicios de atención psicológica. Está el programa del municipio aquí en Guayaquil, pero si usted piensa en los cantones pequeños de alrededor, resulta que no hay. O sea, la mayoría de los cantones no es que tienen servicios de atención especializada, los que hay apenas abastecen un porcentaje pequeño de la población, pero hay mucho más. O sea, es un desafío que tal vez la universidad debería considerar, cómo, cómo incrementa servicios comunitarios en diferentes problemáticas para que la población pueda recibir más atención. Los servicios de bajo costo o gratuitos son muy limitados. O sea, no abastecen la demanda, y mucha de la población que está también desconoce la importancia de tener un proceso reflexivo. No es solo poner una denuncia, es a ver qué está pasando con mi vida, por qué estoy en esto, quién más me orienta, que no es solo un servicio psicológico, sino un servicio más integral. ¿Quién más me orienta? A ver, yo debería tener cuidado en mi salud, yo debería ir al servicio ginecológico, yo debería hacerme controles regulares, yo podría retomar mis estudios, cómo tener servicios más integrales que carecemos. O sea, como ciudad no tenemos. Hay un programa en el MIES por ahí, se recortó el presupuesto, luego no está, de acompañamiento a las mujeres, de acompañamiento a los niños pequeños y sus familias, para tratar de generar procesos de desarrollo, de estimulación, muchas cosas que se cerraron con la crisis económica. Es decir, estamos en una situación crítica, mucho por hacer, pero es posible. Listo, Miss. ¿Cómo se podría implementar un ciclo de conferencias en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil para identificar relaciones potencialmente abusivas de carácter económico y sexual hacia la mujer? Yo le diría que el desafío, Freddy, es hacer cosas creativas o innovadoras. Creo que las conferencias vienen bien porque el pensamiento debe estar en organizar ideas, en presentar conceptos, pero me parece que también es cómo articular con otras cosas, con un videoforo, con una investigación o pequeñas investigaciones que hagan los estudiantes, y que haya una casa abierta donde se presente información, donde se sensibilice a los estudiantes. Mire, usted es un estudiante ya de tercer año y todavía está pensando que hay problemas que ya están resueltos. Y yo le digo que están resueltos. O sea, la cantidad de violencia y de abuso económico y sexual que hay es altísimo, es realmente grave. Entonces, ¿cómo sensibilizar a los compañeros de la facultad, a estudiantes de otra facultad, que son problemas graves y que deberíamos trabajar más interdisciplinariamente? O sea, cómo reflexionamos con los estudiantes de medicina, de enfermería, de leyes, de economía, como para pensar, a ver, y cómo pensamos una economía no solo con indicadores macros, sino, a ver, esta economía del día a día de las mujeres, esta economía de este país, cómo sale,
cómo los médicos, las enfermeras pudieran comprender un poco más los miedos, los temores de las mujeres para llegar a los servicios de salud, cómo podrían hacer ofertas de salud en el que se acercan a la comunidad, o sea, cómo hacer pequeños estudios e investigaciones. Yo diría, en la universidad ya hemos hecho un par de plantones y han tenido muy buenos resultados porque aparecen actividades diferentes. No creo que solo se trate de plantones y campañas, creo que hay que hacer espacios de reflexión, digamos, con conceptos, con argumentos. Creo que hay que promover que los estudiantes investiguen temas, que la universidad estamos todavía lejos de desarrollar más capacidad investigativa. Pequeños estudios, pequeñas investigaciones, investigaciones más grandes sobre estos temas complejos que permitan tener una información más clara a los estudiantes. Es decir, la realidad no es la que está alrededor de sus casas y sus familias, la realidad es mucho más compleja, hay que conocerla, hay que acercarse a ella. Miss, ¿cómo podrían, de esta manera, cómo podrían intervenir las organizaciones especializadas de manera oportuna en casos de mujeres que son víctimas de maltrato económico y sexual? O sea, aquí se está hablando de cómo intervienen estas organizaciones. Antes era así, había. O sea, le puedo hablar de la experiencia del CEPAM. El CEPAM tiene un servicio de atención integral donde articula trabajo social, legal y psicológico fundamentalmente para atender mujeres que llegan por demandas de violencia sexual, fundamentalmente. Nos estamos especializando en violencia sexual porque la demanda es muy alta, son procesos muy complejos y no hay en la ciudad otras organizaciones que estén atendiendo de un modo más especializado. Pero allí tenemos como dos líneas de trabajo. Uno, que las mujeres lleguen a pedir ayuda para orientarlas en lo que habría que hacer, para ofrecerles servicio psicológico, para ofrecerles orientación social, para ofrecerles un proceso legal si lo necesitan, pero también tenemos programas comunitarias donde intentamos sensibilizar a las mujeres de la comunidad, es decir, que ellas vayan reflexionando, derechos sexuales y reproductivos, cómo fue mi adolescencia, cómo viví, cómo inicié mi vida de pareja, cómo vivo mi salud sexual y reproductiva ahora, pensando en que pueda haber cambios con las siguientes generaciones. Entonces hay que trabajar como en varias líneas, hay que prestar servicios, hay que acercarse a las comunidades con proyectos de intervención comunitaria y social, hay que estar atentas en cuáles son las leyes, los protocolos, las normas que el Estado va creando para solicitar rectificación, evaluación, nuevas leyes, nuevas reformas. Tal vez usted se habrá enterado por las noticias, ya se aprobó la despenalización del aborto en situaciones de violencia sexual. A ver, hay que estar al tanto de lo que ocurre porque son los referentes del ejercicio profesional que además nos permitan despejar mitos o creencias erróneas, digamos, o desconocidas, digamos. Hay temas sobre los cuales hay mucho temor, hay mucho prejuicio porque se desconocen. En el caso de la violencia sexual, más de 2.000 niñas cada año resultan embarazadas, menores de 14 años, en situaciones de violencia sexual. Es terrible, es gravísimo que las leyes que se van reformulando digan, estas niñas deberían tener un acompañamiento especializado, estas niñas van a tener la oportunidad de decidir si quieren interrumpir el embarazo y poder recuperar sus estudios, su salud, porque una niña embarazada está en peligro de muerte. Es conocer, es facilitar un entorno que son recomendaciones de las organizaciones internacionales que se han ido logrando en diferentes países ya, es decir, vamos caminando hacia a tener un marco normativo, por eso digo, es como que hay que trabajar en varios frentes, prestar los servicios, es decir, tener psicólogos formados, enfermeras, trabajadoras sociales, abogados, pensar en proyectos interdisciplinarios, en programas interdisciplinarios, no solo el abogado por aquí, el psicólogo por acá, la enfermera por allá, sino desafíanos a pensar propuestas más integrales, hacer trabajo comunitario, proyectos de intervención, conocer más la realidad de las personas, hacer diagnósticos participativos con ellos, que ellos nos digan cómo lo viven, cómo lo sienten, no solo pensado en un aula de clase, sino al revés, acercándose a la realidad y conociendo también cuáles son las normativas públicas, cuáles son las que hacen falta,
O sea, cuáles hay que ir rectificando. El país ha ido creciendo en una normativa. Hace 10 años no había el delito de trata de personas, no había el delito de pornografía infantil, no había el delito de femicidio. Y en este momento existen, pero existen porque hay organizaciones fundamentalmente feministas y de derechos humanos que están pendientes y luchando porque se creen leyes que den soporte a una atención más integral, a resolver los problemas. Para eso están. Que la academia debe estar pensando, proponiendo, investigando, siendo parte de estos cambios. Listo, Miss. Entonces, finalmente, discúlpeme, bueno, finalmente, ¿qué les recomienda a las mujeres que no pueden dejar la relación de abuso económico y sexual? O sea, yo más que recomendar a las mujeres, uno es que tenemos que acercarnos a ellas porque también tenemos un prejuicio. Están ahí porque son tontas, están allí porque les gusta vivir. No es así, es que no conocemos la realidad de estas mujeres y las razones por las que les cuesta salir. Para que una mujer pueda salir de una situación económica precaria, tiene que tener estudios, tiene que tener trabajo, tiene que tener ingresos propios, tiene que haberse recuperado para darse cuenta que una relación abusiva no es la alternativa, que puede ser de otra manera. Pero entonces estas mujeres requieren que, por ejemplo, la academia, las universidades, los estudiantes estén tratando de comprender un poco más las dinámicas para ayudar a construir la salida y la alternativa. O sea, una mujer me dice, yo quiero estudiar, ya no era madre adolescente, pero fue madre adolescente y me decía, yo quisiera volver a estudiar y tiene 2 hijos y cuida al sobrino y en unos niveles de pobreza tal, y ella quisiera volver a estudiar, a ver cómo el sistema educativo posibilita que ellas puedan estudiar, dónde están las guarderías para estos niños, para que ella pueda eh, formarse de mejor manera y lograr un trabajo, un empleo, generar recursos. Entonces, no es solo decirle a ella, sino decir al Estado, decir a las autoridades, decir a las universidades, decir a los jóvenes cómo desarrollamos más proyectos solidarios, cómo más investigación, cómo hacemos más servicio a la comunidad, que es algo que nos compete. Listo, Miss. Eso igualmente sería el cierre de todas las 6 preguntas. Igualmente, muchísimas gracias por brindarme este espacio, de verdad. A ver, déjame detener la grabación para